El Consejo Federal de Educación aprobó por unanimidad los protocolos para el regreso de la educación a las aulas. Son las bases sobre las cuales trabajarán las distintas jurisdicciones en función de sus propias particularidades. ¿Cómo será esa vuelta a las escuelas? Pero también, ¿qué nos ha dejado esta primera parte del año como balance de una educación a distancia? Vamos a hablar sobre este tema con Gonzalo Gutiérrez, quien es director del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. Gonzalo, un gusto como siempre que nos acompañes una vez más en nuestro programa. Bienvenido. ¿Cómo andás, Ariel? Un gusto compartir con ustedes este momento. Bueno, ya se saben algunas de las medidas que habrá que seguir en las escuelas, que tiene que ver con el distanciamiento, con el acceso escalonado para evitar mucha circulación, las medidas de higiene. Esto se va a implementar en función de cada realidad y cada jurisdicción. En Córdoba, ¿cómo analizan o cómo observan este regreso a las aulas? Y este regreso a las aulas se está viendo con mucha atención, a la espera de mayores precisiones por parte del Ministerio de Educación de la provincia. Es reciente el establecimiento del protocolo marco para los lineamientos federales que ha generado el Consejo Federal de Educación. Sí, claramente hay algunas pautas que va marcando este protocolo marco sobre el cual la provincia va a construir sus definiciones. Me parece que a grandes rasgos podremos estar señalando que hay como dos grandes áreas y tres tipos de estrategias que se van planteando. Un área que tiene que ver con una dimensión más de prevención sanitaria, vinculada a la cuestión de tiempos y espacios, criterios para poder hacer que los estudiantes y los docentes puedan ingresar a la escuela, en modos de relación que se van promoviendo entre los estudiantes, siempre manteniendo el distanciamiento como una medida de cuidado, la necesidad de que haya recursos de limpieza en todas las instituciones y la necesidad de ir adecuando las formas de asistencia a la escuela en función de la capacidad edilicia que van teniendo las instituciones. Y eso tiene que ver con toda una serie de preocupaciones vinculadas a la dimensión sanitaria. Podemos incluir una cuestión más que tiene que ver con exceptuar de asistir a los lugares de trabajo a todas aquellas personas que se encuentren en riesgo, ya sea por una cuestión de enfermedad preexistente o una cuestión de edad, tanto en docentes como en estudiantes. Y luego tenemos toda una serie de consideraciones pedagógicas que empiezan a aparecer, sobre las cuales seguramente la provincia va a tener que también construir pautas y criterios para ser trabajado en las escuelas. Aparece ahí, junto a resoluciones anteriores que van planteando la necesidad de asumir que este ciclo es un ciclo 2020-2021, hay una adecuación de contenidos. No se puede enseñar todo lo que se enseñaba antes, hay que poder jerarquizar qué es lo que se va a enseñar. Entonces, claramente el Consejo Federal lo que establece como referencia son lo que se denominan los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero también junto a esa definición que la provincia tiene que establecer, bueno, cuáles van a ser las prioridades para trabajar en las instituciones, hace falta empezar a revisar las formas de enseñanza. Y las formas de enseñanza van a tener que empezar a dialogar con la lógica más tradicional que veníamos teniendo en la presencialidad, la más conocida por todos, con funciones tutoriales que tienen que ver con la configuración de este sistema dual. Entonces, bueno, habrá que pensar una modalidad para trabajar con los chicos cuando están y otra modalidad cuando los chicos no están, y a la vez ver cómo se van sosteniendo a través de las tecnologías ciertas formas de acompañar este proceso que combina la presencialidad y la distancia. Ahí ya tenemos una dimensión más pedagógica, digamos, de cómo va a ser el trabajo en el retorno a las escuelas. Aparece una cuestión interesante ahí con los institutos de formación docente, porque se va promoviendo que los estudiantes del último año de los espacios de práctica puedan generar experiencias de acompañamiento a estudiantes de otros niveles, en el marco de acuerdo entre los institutos y las escuelas, pero claramente esa es una definición que va a estar tomando la provincia. Claro, y también a partir de lo que mencionabas recién de los grupos de riesgo, de las adaptaciones a cada particularidad, es esperable entonces que siga conviviendo la educación presencial con la educación virtual, ¿no? Sí, a ver, más que la educación virtual, yo diré que hay como
como nuevas formas de poder pensar la cuestión educativa, porque va a haber una presencialidad, va a haber también un trabajo con las tecnologías, habrá que ver las instituciones que van eligiendo trabajar, digamos, pero también probablemente se desarrollen tutoriales, guías de trabajo, espacios de tutoría. Entonces me parece que en realidad más que una educación virtual lo que vamos a estar teniendo es un complemento de la presencialidad que nunca antes hemos construido y sobre el cual no tenemos experiencia. Pero no me animo a señalar que vamos a estar conviviendo con dos modalidades de escolarización, sobre todo porque la distancia supone producción de materiales educativos, formas de interacción en las cuales los estudiantes deberían tener acceso garantizado a las plataformas, digamos, y los docentes también, y estas cosas no están garantizadas en la escala del sistema. Entonces sí me parece que la cuestión de lo tecnológico va a ser un complemento, pero que va a tomar formas diferentes según las realidades de las escuelas. Claro, y Gonzalo, a partir de tu rol, de tu formación docente también, ¿qué balance podemos hacer de lo que ha sido esta mitad de año inédita que hemos vivido a nivel educativo en cuanto a la realidad de Córdoba, que sin duda debe ser dispar en función de las distintas regiones? Mira, ahí los balances son múltiples, los estamos transitando todavía. Me parece que, a ver, que se van combinando cuestiones de distinto tipo, ¿no? Digo, por un lado, lo abrupto que resultó la cuarentena y su extensión colocó en una situación de desconcierto a toda la sociedad. Y cuando digo toda la sociedad, digo no solamente la escuela y sus profesores, digo la familia y los estudiantes y también el Estado. Digo, en 3 meses tal vez no nos demos cuenta, pero hemos asistido a la sanción de una nueva ley de educación a distancia que la habilita, a una nueva ley de educación de teletrabajo, y ahora la construcción de un protocolo que transforma las formas clásicas de poder pensar cómo es estar en la escuela. Digo, antes la idea de la continuidad pedagógica se asentaba en ir todos los días a la escuela en el horario adecuado. En la actualidad, la continuidad pedagógica tiene que ver con poder sostenerse en un vínculo pedagógico, pero no con la presencia física. Y eso trastoca todas las formas de trabajo y de enseñanza sobre las cuales tenemos saberes construidos. Y en ese marco se van produciendo otras paradojas, digamos. O sea, había recursos tecnológicos que estaban vedados en algunos momentos de las instituciones escolares, como los celulares, que actualmente son condición necesaria para poder sostenerse en el vínculo pedagógico. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que fueron muchos los cambios que se fueron produciendo. Yo me animaría a señalar que asistimos a la profundización de algunas desigualdades que ya estaban y la emergencia de otras desigualdades. Y las desigualdades son de los estudiantes, de los docentes, pero también de los estados provinciales. Digo, los estudiantes y sus familias tienen que ver con la cuestión de acceder a dispositivos que le permitan trabajar en entornos virtuales, pero también acceder a la conectividad. Esas dos variables también están presentes en forma desigual entre los maestros. No todos los profes tienen dispositivos tecnológicos y no todos los profes tienen acceso a la conectividad. ¿Eso qué hizo? Eso produjo un mapa muy heterogéneo en toda la provincia y en todo el país. Por lo cual nosotros podemos decir, es verdad que se intensificó el trabajo para todos, y es verdad que algunos no pudieron conectarse o que no tenían dispositivo para poder trabajar en este contexto, pero no afectó a todos de la misma forma. Y ahí me parece que es importante entonces tener cierto riesgo con algunas generalizaciones, porque esto abre la pregunta de con quiénes nos vamos a encontrar en agosto y qué cuestiones tenemos que pensar para poder seguir sosteniendo la propuesta educativa. Pero a la vez, los estados también tuvieron distintas capacidades para poder atender a esta situación. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, San Luis, que tiene el 80% de las escuelas urbanas con conectividad, que Catamarca, que tiene un 6%. Digo, tenemos 14 provincias en el país que tienen menos del 20% de escuelas urbanas con conectividad, y eso tiene que ver con políticas estatales. Entonces, los estados provinciales también tuvieron distintas capacidades preconstruidas para poder atender esta emergencia, sin hablar claramente de los aspectos que podemos ver ahora
de la discontinuidad del Plan Conectar Igualdad, que más allá, digo, de los lineamientos políticos que se puedan tener, hubiera permitido enfrentar esta situación, por lo menos en otras condiciones, ¿no? Entonces creo que en términos de condiciones para poder enseñar y para poder aprender, hay muchas desigualdades, pero que se expresan de formas distintas. Tenemos lugares de la provincia donde no se ha perdido contacto con ningún estudiante. Y tenemos otros lugares de la provincia, en algunos niveles educativos, donde el 30 el 40% de los estudiantes ha dejado de estar en contacto con sus escuelas. Claro. O sea, digo, esa va a ser una cuestión compleja al momento del retorno, porque no van a retornar todos con las mismas condiciones. Claro. Sin duda que esta nueva etapa que se abre, Gonzalo, va a ser un desafío tanto como lo fue pasar esta etapa que hemos transcurrido de cuarentena y de aislamiento, en esta nueva readaptación. Va a ser un gran desafío y por supuesto lo vamos a estar siguiendo. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, pero te agradecemos como siempre tu participación para ayudarnos a comprender un poco esta etapa por la que atravesamos en el espacio educativo puntualmente. Muchas gracias, Gonzalo. No hay problema, un gusto.